local de seguridad y salud en el trabajo de Chaparral les dan la bienvenida a este espacio virtual, a quienes están conectados a través de Zoom y de nuestro Facebook Live, bienvenidos, e igualmente a quienes están conectados a través de Zoom, les recordamos apagar sus micrófonos y sus cámaras. E igualmente pueden dejar sus dudas e inquietudes y al final del webinar serán resueltas. En el día de hoy trataremos el tema retorno inteligente, protocolos de bioseguridad, el cual es dirigido a los empresarios de todos los sectores. Le damos paso a nuestro presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima, Jaime Eduardo Melo Palma. Muy buenas tardes a todos nuestros empresarios que hoy se están conectando a través de Zoom y de Facebook Live. Está nuestro amigo Juan Carlos de Positiva, quien hoy lo tenemos para esta charla, con el comité también de seguridad de Chaparral, la señora Jessica. Y hemos hecho una cantidad de cursos sobre protocolos. En la semana pasada estuvimos presentando un protocolo para el sector de hoteles, donde se unieron 8 cámaras de comercio más del país y registramos estos protocolos para que una vez se dé apertura al sector turístico, los hoteles puedan tener este modelo. Aquí insistimos mucho en la capacitación, en tomar las medidas, porque pues tenemos que convivir ya con el COVID, por más restricciones que se hagan, toque y queda, pico y placa, pico y género. Eso no sirve de nada si no hay una cultura. Le decía yo a algunos mandatarios que tenemos que tener menos restricciones porque ya se están violentando derechos fundamentales. Y no se está educando a la gente en estos temas. El aislamiento que debemos de tener de los 2 metros, el tapabocas, evitar conglomeraciones, evitar también contactos si no se tiene el tapabocas con personas a menos de 2 metros, el tema de la asepsia en las oficinas, las desinfecciones, son unas prácticas que vamos a tener que convivir con ellas y que tenemos que cumplir. El tema de las comidas, la elaboración de las comidas. No podemos ver en un restaurante una persona haciendo una comida sin tapabocas. Ahí tenemos que exigir como consumidores que se tengan estas prácticas. Estas buenas prácticas también nos van a ayudar a mejorar la trazabilidad de los alimentos. Nos tocó vivir con esto y no se puede cerrar el comercio, no se puede cerrar las actividades productivas, porque eso sí sería más grave que la pandemia. Sería una autoderrota de la humanidad, no poder laborar, no poder trabajar, no poder distribuir bienes, porque sería un daño gravísimo tanto para la salud de las personas como también para la alimentación, y pues un virus de esto que coja a unas personas sin buena alimentación, como está pasando en estos momentos en el mundo, donde esto ha dejado el receso más grande, ha aumentado la pobreza, las capacidades de adquisición de bienes de las personas, y por eso pues seguimos insistiendo en tomar medidas y cambiando una cultura a la cual tenemos que acostumbrarnos. Países como Suecia lo han hecho y están conviviendo con este COVID, pero de forma más inteligente, como estas charlas que estamos haciendo ahorita en colaboración con Positiva. Juan Carlos, muchas gracias y bienvenido. Bueno, doctor Melo, muy buenas tardes para todos. Un momentico aquí la cámara. Eso, muy bien. Muy bien, ¿me ven ahí?
Sí, don Juan Carlos. Don Juan Carlos es ingeniero, profesional universitario, administrador del riesgo sucursal Tolima de Positiva Compañía de Seguros. Bienvenido, don Juan Carlos. Gracias, muy buenas tardes para todos. Pues hoy, en nombre del Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo del municipio de Chaparral, el cual es una organización asesora y que realiza el apoyo al Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con temas de seguridad y salud en el trabajo. Estamos dispuestos a escucharlos a ustedes en el día de hoy para conocer sus inquietudes frente al tema de los protocolos. El Comité Seccional y Local de Seguridad y Salud en el Trabajo está regulado por la resolución 016 del año 1997. Los comités se conforman con el propósito de realizar alguna serie de actividades que propendan por el conocimiento y la difusión de todos los temas relacionados con salud ocupacional en su momento y con seguridad y salud en el trabajo, como se llama a partir de la ley 1562 del año 2012 hasta hoy. El comité tiene una función importante dentro de los municipios donde tiene jurisdicción en las inspecciones del Ministerio de Trabajo, y es el de apoyar todas las actividades que se realicen con el propósito de minimizar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos todos nuestros trabajadores. Es así como el Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo de Chaparral, el cual está liderado por una serie de funcionarios, tanto de la alcaldía como de la inspección de trabajo, como del SENA, como del hospital, como de otras instituciones y entidades y empresas privadas, las cuales de común acuerdo hemos realizado acercamientos con la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima a efecto de poder difundir estos temas que son de gran importancia y de actualidad. En el día de hoy, pues la intención del comité es divulgarles a ustedes los apartes más importantes relacionados con la prevención, la protección, la mitigación y la contención del coronavirus para evitar que más casos de COVID-19 se vayan presentando a través de lo que mencionaba el doctor Melo, de un retorno económico de una forma inteligente para que podamos lograr algún día el equilibrio entre el concepto de salud de la población y el concepto de economía. La inspectora del municipio de Chaparral les envía a ustedes un cordial saludo. No se pronuncia en razón a que tiene una contingencia de salud, por lo tanto nos ha encomendado un saludo especial y un agradecimiento a ustedes por su presencia en esta reunión. Paso siguiente, entonces vamos a iniciar nuestra presentación. Permítanme, voy a compartirles tema. Me indican, por favor, si lo ven ahí. Sí, señor, lo estamos viendo. Bien, entonces iniciemos diciendo que una vez que se empezaron a conocer los datos e información pertinente a la existencia de casos COVID-19 en el país, el gobierno nacional pues estableció una serie de medidas regulatorias con el propósito de hacerle frente a la situación, y es por ello que expide inicialmente el decreto 417 el día 17 de marzo, en el cual el presidente de la República declara el estado de emergencia en todo el país. De ahí en adelante, pues se han emitido una serie de disposiciones reglamentarias entre decretos y resoluciones que lo que han buscado es
garantizar de alguna manera la inversión de una serie de recursos con el propósito de hacerle frente a esta situación. Además de eso, unas directrices muy claras en cuanto a cómo debemos nosotros prevenir, cómo debemos contener y mitigar todo lo referente a la contaminación con el coronavirus. Y es así como ha definido algunos decretos importantes, como es el decreto 488 y el 500, en el cual establece que las ARLs debemos prestar asesoría, asistencia técnica, capacitación con los recursos que tiene el Fondo Nacional de Riesgos Laborales y con recursos propios, principalmente lo que tiene que ver con el apoyo de los elementos de protección personal para las instituciones prestadoras de servicios de salud donde se esté atendiendo pacientes con COVID. Estas IPS pues incluyen los hospitales de cada uno de los municipios, así como las clínicas y otras instituciones prestadoras de ese tipo de servicios. Igualmente, nos garantiza a través del decreto 491 del 28 de marzo la prestación de todos los servicios públicos básicos y de trámites gubernamentales para que la acción del Estado continúe sin ningún tipo de tropiezos. Y ha emitido unos decretos sucesivos dependiendo de cómo va el comportamiento de la famosa curva de los casos, con el propósito de alguna manera legislar sobre el aislamiento preventivo, dándole paso, sí, a algunas actividades que se consideran esenciales para el desarrollo del Estado y de la comunidad. Dentro de esos, entonces, el último es el conocido decreto 749 que se expidió el 28 de mayo por parte del Ministerio del Interior, en donde habla del aislamiento hasta el próximo 1 de julio, exceptuando 43 actividades, dentro de las cuales se encuentran las siguientes. La idea con estas próximas diapositivas es que los asistentes de alguna manera sepan si su actividad económica, si la actividad que realiza está debidamente autorizada para poder continuar con las actividades, con su actividad económica, y asimismo pues con algunas restricciones relacionadas con los protocolos de bioseguridad. Dentro de esas actividades que están exceptuadas del aislamiento se encuentran las siguientes: la asistencia y la prestación de servicios de salud. Cuando hablamos de prestación de servicios de salud estamos hablando de los niveles 1, 2 y 3. Entonces, todo lo que es consulta externa, todo lo que es consulta especializada, cirugías, incluso las programadas, nuevamente se puede realizar ese tipo de servicios por parte de las IPS, todo lo que es la entrega de medicamentos, etcétera. Adquisición y pago de bienes y servicios, con el propósito de que la población pueda abastecerse de los mínimos servicios, elementos y materiales para la sobrevivencia. Asistencia y cuidado de grupos vulnerables, como es el caso de los niños, adultos mayores, personas con limitaciones, puede ser en domicilios o en instituciones que estén dedicadas a este tipo de actividades. Actividades de fuerza mayor o caso fortuito que obliguen a las personas a tener que desplazarse desde su lugar de residencia a otro sitio por causas de fuerza mayor, como lo establece este numeral. Todo lo que sea la visión médica, todo lo que tenga que ver con actividades administrativas y ejecutivas de organismos como la Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, las secretarías de salud local y las regionales y todos los entes que sean de la primera línea de atención de los casos de COVID-19. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización e distribución de todo tipo de medicamentos y todos los artículos de limpieza, el mantenimiento y soporte de todos los servicios de salud. Esas actividades pueden reiniciar
sus procesos con el propósito de que se pueda tener, por un lado, abastecida de este tipo de elementos y materiales a la comunidad y garantizar de alguna manera el funcionamiento de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud. Servicios de emergencias incluye emergencias veterinarias, servicios funerarios y todo lo que representa pues este gremio, la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de todos los elementos y materiales y sustancias y reactivos de laboratorio, alimentos y medicinas para mascotas. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de productos agrícolas con el propósito de mantener, digamos, esos materiales y elementos a disposición de la comunidad para su sobrevivencia. Comercialización de productos alimenticios que se realizarán en bodegas, abastos, mercados y tiendas. Servicios públicos de prevención, contención y mitigación de COVID-19, tanto administrativos como actividades de campo. Misiones diplomáticas y consulares para garantizar de alguna manera la seguridad de la ciudadanía. Las fuerzas militares y de policía, pues digamos que continuaron sus actividades, ellos no tuvieron ningún momento de aislamiento. Los puertos para transporte de carga, el dragado marítimo y fluvial, las obras de infraestructura de transporte y obras públicas, así como su cadena de suministros. Esto incluye ferreterías, todo el comercio de materiales para construcción, obras de construcción de edificaciones y también su cadena de suministros, operación aérea y aeroportuaria, comercialización de productos gastronómicos a domicilio, industria hotelera, infraestructura de datos y comunicaciones, centros de llamadas, call center y de contactos y todo ese tipo de comunicaciones, servicios de vigilancia y seguridad privados, conserjerías, limpieza y aseo, servicios de limpieza y aseo incluyendo servicio doméstico y lavandería, operación y mantenimiento de servicios sanitarios básicos de aseo, acueducto, alcantarillado y toda su cadena de distribución, servicios bancarios y financieros, juegos de azar, servicios notariales, servicios postales, mensajería, medios de comunicación, prensa hablada y escrita, abastecimiento y distribución de bienes de todos los programas en los cuales el Estado está participando para poder mitigar de alguna manera los efectos secundarios de la pandemia, como es el caso del desabastecimiento en algunos lugares del país, en cuanto a alimentos y bebidas, agua y otros elementos necesarios para la sobrevivencia de la comunidad. Programas institucionales de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual, religiosa y psicológica, la cadena de operación y mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de plantas industriales e industria manufacturera, el comercio al por mayor y al por menor en centros comerciales, actividades inmobiliarias, operadores de pago de servicios públicos de seguridad social integral, personal directivo y docente de las instituciones públicas y privadas para la atención de emergencias por la pandemia, actividades físicas y ejercicio al aire libre con algunas restricciones dependiendo de la edad de las personas, prioridad para los niños y los mayores de 60 años que puedan realizar actividades físicas hasta 3 veces a la semana por un periodo máximo de 1 hora, constitución de garantías, avaludos de bienes, comisarías de familia, fabricación, reparación y mantenimiento de bicicletas convencionales y eléctricas, parqueaderos públicos, servicios de museos y bibliotecas, laboratorios de prácticas de investigación de las instituciones educativas de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano, y servicios de peluquería. Esas son las actividades que en esta fecha están autorizadas para retornar a labores. Además de esto, pues cada uno de los empleadores debe ponerse en contacto con su respectiva alcaldía municipal con el propósito de poder determinar con un mayor lujo de detalles si la actividad que realizan las personas están dentro de las actividades
que están exceptuadas del aislamiento, es decir, que pueden retornar a labores. El parágrafo 5 de ese mismo artículo establece que las personas que desarrollen esas actividades de las que hemos hablado hasta el momento deberán no solamente cumplir con protocolos de bioseguridad, sino atender las instrucciones que emitan las autoridades competentes en la materia, como es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y otras de orden internacional como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Esto implica que todas estas actividades, independiente del número de personas que tengan a cargo, independiente si son empresas unitarias, familiares, pequeñas, medianas o grandes, deben elaborar unos documentos de protocolo que están establecidos en diferentes resoluciones, que dentro de las cuales vamos a ver algunas, y que se rigen por una resolución principal que es la famosa resolución 666, que se expidió en el mes de abril como una guía de los protocolos de bioseguridad para todas las actividades económicas. El artículo 5 de ese decreto, el 749, pues establece cuáles son las actividades no permitidas y, en resumen, las actividades que no están autorizadas para retornar al trabajo son aquellas que requieran aglomeraciones, aquellas que requieran o que permitan una gran cantidad de personas, como son las actividades masivas, las actividades relacionadas con conciertos, relacionadas con actividades como en los bares, discotecas, etcétera, donde incluso actividades relacionadas con los cultos, para evitar que hayan aglomeraciones y que se rompa con uno de los principales protocolos, que es mantener el distanciamiento social. En cuanto a resoluciones, pues tenemos también una serie de resoluciones, dentro de las cuales digamos que las más importantes son la 385 del 12 de marzo, en la cual se hace la declaratoria de emergencia sanitaria, la 667 del 24 de abril, establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que es el famoso Protocolo General de Bioseguridad. Entonces, las actividades que han sido exceptuadas del aislamiento deberán elaborar protocolos con base en la guía de esta resolución. Esa resolución es muy específica, que vamos a tratar de resumir. No vamos a ver artículo por artículo, sino vamos a tratar de resumirla con el propósito de que las personas tengan una orientación de cuáles son los aspectos que debe tener en cuenta dentro de esos protocolos de bioseguridad. La resolución 686 del 24 de abril del Ministerio de Salud y Protección Social, pues establece una norma especial de pensiones en la cual hace unos cambios transitorios mientras que se define el tema de cuál va a ser el futuro frente al tema del coronavirus. Y la resolución 522 del 8 de mayo del Ministerio de Industria y Comercio, que establece cuáles son los susceptores de esas empresas que habían sido autorizadas mediante el decreto 636 del 2020 sobre los códigos internacionales de actividades del sector manufacturero. ¿Hasta aquí habrá alguna pregunta? ¿Aló? Alguien que por favor me diga si ahí tengo retorno. Don Juan Carlos, la sesión de preguntas las dejamos para el final. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Entonces continuamos. Ya habíamos hablado entonces que la resolución guía para la elaboración de los protocolos de bioseguridad es la famosa resolución 666 del 24 de abril. Vamos a ver algunos apartes y luego hablamos de lo más amplio. En primer lugar, pues esa resolución lo que permite es tener una serie de aspectos relacionados con la parte administrativa documental
de comunicaciones, de capacitación de las personas, a efecto de que podamos establecer un control efectivo y eficaz para evitar que dentro de la empresa vaya a haber contaminación con coronavirus. Esa es, digamos, la directriz general de la resolución 666. Noten que en el parágrafo del artículo primero aclara que ese protocolo no aplica al sector salud. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Será que hay una disposición reglamentaria especial para ellos? No. Lo que pasa es que el sector salud, de por sí, su actividad, su objeto social es la atención de pacientes, no solamente con COVID-19, sino con otra cantidad de patologías, enfermedades, sintomatología. Por ende, el sector salud cuenta con unos protocolos que no están sujetos a esta resolución, sino que vienen desde la misma creación de cada una de las instituciones por el simple hecho de ser las que atienden personas que vienen con algún tipo de dolencias. Entonces, en el servicio de urgencias, en el servicio de hospitalización, en el servicio de consulta externa, consulta especializada, en la UCI, cuidado intermedio, en todos esos servicios que prestan las IPS. Para cada uno de los servicios existen ya los protocolos de atención en bioseguridad para cada uno de esos temas. Y esos ya son ampliamente conocidos por todo el sector salud. Luego, este decreto le aplica a todas las otras actividades diferentes al sector salud. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Todos los empleadores y trabajadores de todos los sectores, aprendices, cooperados, afiliados, partícipes, contratantes públicos y privados, contratistas de todos los órdenes nacional, departamental, local, mientras que esas actividades se desarrollen bajo unos lineamientos que son los denominados protocolos durante toda la época que dure, digamos, toda la pandemia. Esa resolución también establece unas responsabilidades que están definidas de la siguiente manera. Responsabilidad del empleador o contratante, pues el diseño, la implementación y el seguimiento de los protocolos. La responsabilidad del trabajador, del contratista cooperado o partícipe, el cumplimiento y el acatamiento de todas esas disposiciones, so pena, obviamente, de algún tipo de acción disciplinaria que está tipificada dentro del reglamento interno de trabajo y si corresponde con la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Trabajo. Entonces, tanto los empleadores como los trabajadores tienen las responsabilidades del diseño y el acatamiento de todos esos protocolos. La vigilancia y el cumplimiento de dichos protocolos está a cargo de las secretarías municipales, en este caso de salud, de cada uno de los municipios. Entonces, una vez que el empleador ya ha definido que su actividad económica está debidamente autorizada para continuar labores, el paso siguiente es tomar la resolución 666, si no existe una específica para su sector, y empezar a mirar de ahí cuáles son los aspectos que debe tener en cuenta para garantizar de alguna manera que se implementen y que queden registrados en algún tipo de medio. ¿Para qué? Para que cuando la autoridad competente vaya a hacer algún seguimiento o alguna revisión, o cuando se llegue a presentar un caso, el empleador pues tenga elementos y pruebas de que se están llevando los protocolos a cabo. Para el sector construcción, específicamente y únicamente para el sector construcción, existe la obligación y la necesidad de que los protocolos que elaboren sean revisados y certificados por las administradoras de riesgos laborales. Sin embargo, si su actividad económica, por alguna razón, así se lo exige, caso, por ejemplo, que un cliente, si una pequeña empresa como un comercio va a realizar algún tipo de relación comercial con una empresa grande y la empresa grande le exige que debe tener un protocolo de bioseguridad avalado por la ARL, con muchísimo gusto, en el caso de los que están afiliados a Positiva, nosotros le hacemos la revisión y es más,
les ofrecemos la asesoría para la elaboración de dichos protocolos. Y entonces viene la pregunta, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resulta que los protocolos de bioseguridad que deben ser elaborados por los empleadores y las empresas no son un punto aparte, no están aislados de lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Por el contrario, al pretenderse garantizar de alguna manera la salud y la seguridad dentro de la empresa para evitar la contaminación con el coronavirus, pues es un tema que ya empieza a abordar el ámbito laboral. Por lo tanto, los protocolos de bioseguridad deben ser una parte fundamental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto quiere decir, si la empresa ya tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que tiene que hacer es adaptar ese sistema de gestión a esta nueva situación que se nos ha venido presentando. Y quienes no lo tengan, pues ya sabrán que tienen que hacer doble trabajo, porque no solamente tendrán que elaborar los protocolos para que puedan ser autorizados para continuar sus actividades, sino que simultáneamente tendrán que hacer todo el montaje del sistema de gestión de acuerdo con la resolución 312 del año 2019 de los estándares mínimos. Entonces, aquí es para aclarar que los protocolos de bioseguridad son parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De tal manera que una de las obligaciones que tenemos, y aquí me salgo de comité y me paso a positiva, una de las obligaciones que tenemos nosotros como ARL es prestar la asesoría, la asistencia técnica y la capacitación en el tema. Al final, les voy a decir de qué manera nosotros participamos como parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, no solamente de Chaparral, sino también el de Ibagué, el del Líbano, el de Mariquita, el de Melgar y el del Espinal, que son los que están funcionando aquí en el Tolima. Y pues obviamente el seccional del departamento. Bien, entonces, la literatura frente a cómo debemos abordar nosotros los peligros y los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, nos dice que nosotros primero tenemos que trabajar en la eliminación de ese peligro. Resulta que nosotros tenemos en este momento un contaminante biológico que no es de nuestro resorte y además pues no tenemos la competencia para poder establecer algún mecanismo de eliminación, como tampoco de sustitución. No podemos decir, bueno, vamos a sustituir el coronavirus por otro virus que sea menos letal. Eso no lo podemos hacer, no está al alcance de ninguno de nosotros. Esas dos medidas de acción, la eliminación y la sustitución, se las dejamos a los que saben del tema, que son los señores de la Organización Mundial de la Salud, y de ahí para abajo todo lo que son los organismos relacionados con ese tema. Pero lo que son medidas técnicas, medidas de administración, medidas comportamentales y uso de elementos de protección personal, sí está al alcance del empleador y del trabajador. Y es ahí donde nosotros tenemos que realizar un gran trabajo. Existen unos decretos que establecen guías de protocolos para ciertos sectores. Entonces, miremos rápidamente de los que existen, cuáles son los más relevantes. Sector construcción. El sector construcción tiene dos frentes. Uno que es la construcción de infraestructura para el transporte, entonces todo lo que tiene que ver con vías de acceso, carreteras, puentes, etcétera. Y tiene la construcción de edificaciones. Ellos en ambas actividades en este momento están autorizadas para reiniciar labores desde finales del mes de abril. Ellos deben presentar unos protocolos que están establecidos por la resolución 679 y por la resolución 682 del 24 de abril. Entonces, ellos tienen protocolos, guías de protocolos propios. Entonces, ellos no se van a pegar a la 666, sino a estas dos, la 679 y la resolución 682. El sector de infraestructura. Entonces, parte de la circular 003 del 8 de abril, que tiene una serie de medidas para evitar que
que se propague la contaminación, y termina la resolución 679 del 24 de abril, que establece ya la guía para protocolo. Esto es sector, infraestructura. Sector edificaciones, parte de la circular 001 del 11 de abril y termina en la resolución 682 del 24 de abril. Este sector de construcción de edificaciones tiene una variante con respecto a las otras actividades, es que su protocolo lo debe presentar ante el Ministerio de Vivienda. Luego sigamos con el sector transporte. El sector transporte entonces tiene la resolución 677 del 24 de abril, que también es conocida como protocolo de bioseguridad para ese sector. Parte de la circular 004 del 9 de abril y pues termina en la resolución 677. El sector manufactura tiene la resolución 675, que es el famoso protocolo de bioseguridad para la industria manufacturera, y tiene la resolución 498, que establece cuáles son esos subsectores de la industria manufacturera que están autorizados para poder desarrollar actividades y cómo debe ser el desarrollo de sus respectivos protocolos. Entonces, esa resolución, la 675 del 24 de abril. Dentro de los subsectores que están autorizados para realizar esas actividades, entonces está la fabricación de productos textiles, confección de prendas, curtido y recurtido, todo lo que es cuero, fabricación de artículos para viaje, maletas, bolsos de mano, bueno, todo lo que sea relacionado con el sector del cuero. Transformación de la madera, fabricación de productos de corcho, excepto muebles, fabricación de artículos de cestería y espartería, fabricación de papel, cartón, productos de papel y de cartón, fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, fabricación de aparatos y equipos eléctricos, instalación, mantenimiento, reparación especializado de maquinaria y equipo. Esas son las actividades del subsector, son las actividades del sector de la manufactura que están autorizadas para realizar esa actividad. Sector comercio. El sector comercio, su guía de protocolo, pues está definido por la resolución 739 del pasado 9 de mayo. Esa resolución lo que dice es que los siguientes subsectores del sector comercio deben elaborar el respectivo protocolo de acuerdo con lo establecido en esta resolución. Entonces, el mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios, comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio y equipos y materiales de fontanería y calefacción, comercio al por mayor de otros utensilios domésticos, comercio al por mayor de aparatos y equipos de uso doméstico, comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados, comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados. Todos ellos identificados bajo unos códigos. Entonces, lo que tienen que hacer es comparar el código de la actividad económica que ustedes tienen asignado cuando crearon la empresa en la DIAN o en la DIAN. Allá les asignaron un código y mirar si ese código está dentro de estos para que con base en eso entonces elabore su respectiva guía de protocolo. Bueno, aquí ya entonces vamos a ver unos detalles de algunas cosas relacionadas con esta resolución, con la resolución 739, pues que no viene al caso revisar tan minuciosamente, porque más adelante las vamos a resumir en en otras diapositivas. Hace también referencia a las medidas para el sector comercio por parte, al comercio por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipos y materiales de fontanería y calefacción, comercio al por mayor de otros utensilios domésticos, comercio al por mayor de aparatos y equipos de uso doméstico, bajo esos códigos que están establecidos, digamos, por esta resolución.
Y por último, medidas para el sector comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados y comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería de escritorio en establecimientos especializados. Lo mismo, entonces esos códigos hay que verificar con la alcaldía si esos códigos aparecen en el listado de las actividades que están autorizadas para continuar labores y en ese caso entonces realizar el protocolo de bioseguridad con base a la resolución 739 de mayo 9. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este resumen de los que le voy a hablar a continuación recoge lo que dicen todas esas resoluciones y todo lo que dice la principal resolución sobre protocolos de bioseguridad, que es la 666. En primer lugar, como los protocolos hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues hay que actualizar el sistema de gestión. ¿Qué vamos a actualizar del sistema de gestión? La matriz de peligros, el reglamento de higiene y seguridad industrial, la matriz legal, fíjese que han salido muchas disposiciones legales a partir del 17 de marzo y que algunas son exclusivas para ciertos sectores económicos, pero por eso hay que actualizar esa matriz de requisitos legales. Hay que actualizar el plan de emergencias porque una situación de COVID-19 se puede presentar en cualquier momento en una empresa. Muchas veces las personas son asintomáticas y de repente se tienen un cuadro agudo y hay que atenderlo como si fuera una emergencia en la empresa. Por lo tanto, los brigadistas deben estar debidamente capacitados, entrenados y el plan de emergencias tiene que estar actualizado para hacerle frente a alguna situación que se pueda presentar conforme a este tema. La matriz de elementos de protección personal, porque ahora hay que incluir aquellos que eviten que el virus vaya a traspasar las fronteras naturales del cuerpo humano a través de la implementación de una serie de mecanismos como son los tapabocas, como son la protección visual, las caretas si es necesario los guantes, si es necesario los trajes y otro tipo de aditamentos que eviten el contacto directo de la persona con el virus. Y adicionar y modificar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo porque hay que abrir una parte relacionada con la elaboración y la implementación de los protocolos. Entonces, esto sería en la parte documental. ¿Qué medidas administrativas debemos tomar? Por un lado, entonces, establecer, digamos, como un perfil de las condiciones de salud de las personas que trabajan en la empresa. Frente a eso, pues lo más utilizado son las encuestas. Entonces, hacer una encuesta periódica. Hay empresas que hacen una por semana, otras que lo hacen todos los días. En fin, la empresa definirá cuál es la periodicidad con la cual van a realizar ese tipo de encuestas. En el caso, por ejemplo, de las empresas afiliadas a Positiva, tienen disponible un portal a través de www.alista.gov.co donde los trabajadores de la empresa pueden ingresar, no necesitan ni usuario ni contraseña, sino simplemente diligenciar una encuesta que aparece en la página, en la primera parte de la página. Esa encuesta está dirigida a saber si la persona ha tenido esos síntomas que ya están reconocidos que pueden estar asociados a COVID-19, como son la fiebre, como es el dolor de garganta, el dolor de cabeza, el malestar general, diarrea, si tiene dificultad para respirar, si ha perdido alguna habilidad relacionada con la percepción de olores, si se siente fatigado, cansado, y si de pronto ha tenido algún tipo de exposición, ya sea directa o indirecta, con alguna persona que sea sospechosa o que haya sido confirmada de COVID-19. Básicamente es ese cuestionario que se presenta. Una vez que la persona realiza, digamos, esa encuesta, los resultados de esa encuesta van a una base de datos de la empresa, eso no es de consulta general ni va para el Ministerio de
Trabajo ni para el Ministerio de Salud, eso va para la misma empresa, en donde el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo podrá revisar todos los resultados y tomar decisiones frente a aquellos casos en donde las personas presenten la mitad o más de los síntomas que se puedan asociar a un posible COVID-19. Caso en el cual, si se llega a detectar este tipo de situaciones, pues la empresa deberá tomar inmediatamente unas medidas que son las siguientes. Uno, la atención de la persona en su respectiva EPS, bueno, en su IPS. La segunda es reportarle, en el caso de los afiliados a positiva, a un cuestionario más profundo que se le va a hacer a través de la línea 018-111-170. Y se le debe reportar a la Secretaría de Salud local el caso de la persona para que ellos también hagan la orientación y el direccionamiento y definan si la persona requiere o no algún tipo de prueba clínica. En el caso de que la persona tenga pocos o muchos síntomas y requiera una prueba clínica, entonces a través de la Secretaría de Salud local se le remitirá al respectivo laboratorio para que le tomen la muestra y efectivamente le puedan hacer todas las pruebas necesarias. La persona, por prevención, deberá aislarse durante 14 días hasta cuando ya tengan, digamos, un cuadro evolutivo que pueda llegar a ser satisfactorio y que le permita a la persona retornar a las actividades normales en razón a que no hubo el desarrollo de la enfermedad. En el caso de que hay un desarrollo de la enfermedad, pues obviamente que la persona tendrá que ingresar por el servicio de urgencias para que pueda ser atendida dependiendo de la cronicidad y dependiendo del impacto, pues, de la intensidad del impacto que tenga en su salud con respecto a COVID-19. Eso tiene que quedar muy claro, ese procedimiento. Pero aquí, digamos que lo que se refiere es a las medidas administrativas preventivas. Permítanme un segundo, por favor, ¿qué está pasando por acá? Bien, entonces a eso se refiere la revisión de las personas que conforman la empresa. Además de la encuesta, pues algunas empresas han colocado dentro de sus protocolos, porque así lo establecen todas las guías de protocolos, es la toma de temperaturas de cada uno de los trabajadores, tanto al ingreso como a la salida de la empresa. Frente a eso, pues entonces la empresa tendrá que disponer de algún elemento medidor de temperatura. Entonces, que puede ser el termómetro de vidrio, ese que vale 2.000 o 3.000 pesos en las farmacias, o puede ser uno digital, que ya puede estar alcanzando los 25.000, 30.000 pesos, o puede ser ahora los famosos de láser, que pueden alcanzar precios hasta de 200, 250.000 pesos. La empresa definirá cuál de los elementos es el más adecuado para poder realizar ese tipo de mediciones. Y esas mediciones tienen que quedar registradas, que puede ser en la encuesta que nosotros tenemos o puede ser en un libro, en una bitácora, donde de puño y letra de la persona que toma el valor, pues entonces lo coloca. En algunas empresas donde uno ha tenido que ir a hacer alguna diligencia o alguna actividad, le toman la temperatura y lo registran en un libro. Entonces le colocan el nombre, el número de la cédula, el celular y el valor de la temperatura que tiene en ese momento. Entonces, son medidas para poder determinar en un momento dado si la persona tiene o no síntomas que puedan asociarse a COVID-19. Revisión de operaciones que se puedan continuar en casa. Muchas de las actividades relacionadas con la parte administrativa son susceptibles de poderlas hacer en casa. Bajo ese parámetro, entonces, la empresa deberá definir dentro del protocolo cuáles cargos y cuáles personas podrán realizar actividad en casa. Dejarles claro que el hecho de que trabaje en casa no significa entonces que queden al libre albedrío.
sino que se establecen unas reglas de juego de las cuales pues el empleador tendrá que hacer el respectivo seguimiento pues para garantizar que las personas efectivamente desarrollen su actividad. Importante cuando las personas vayan a realizar trabajo en casa, y es que de alguna manera un accidente también se puede presentar en casa. El comportamiento administrativo en lo que tiene que ver con la ocurrencia de un accidente es el mismo que si la persona estuviera trabajando en su respectiva empresa. Entonces, en la definición de accidente del artículo 3 de la Ley 1562 aplica también para aquellas personas que trabajen en casa. Si el suceso es repentino, si ocurrió mientras que la persona estaba trabajando y si hubo una lesión, pues eso es un accidente de trabajo y tendrá que el mismo tratamiento que si la persona hubiera experimentado o sufrido el accidente dentro de las instalaciones de la empresa. Entonces, eso que quede también claro. Revisión de procesos de transporte de los empleados. Muy importante en aquellas empresas en donde el empleador suministra el transporte o cuando los trabajadores tengan que hacer uso del transporte público. Recuerden que el sector transporte tiene también unas restricciones en la cual el máximo que puede trasladar es del 50% de la capacidad del vehículo, con algunas especificaciones, por ejemplo, que no vayan dos personas en la misma banca, una junto a la otra, sino que se respete el aislamiento de por lo menos 1 metro de distancia, por lo menos 1 metro de distancia. El que en el transporte también tengan posibilidades de que las personas puedan lavarse las manos o mejor, utilizar algún tipo de sustancia como alcohol al 70% cuando se suba y cuando se baje del vehículo. Para que la persona pueda utilizar el vehículo de servicio público tenga que obligatoriamente contar con elemento de protección respiratoria o tapabocas. Bueno, eso entre todas las otras restricciones que se tienen para el sector transporte. Ajustes de protocolo de ingreso y egreso de los trabajadores. Puede ser a través de flexibilización del horario de trabajo, entonces puede ser una rotación de turnos, evitar en todo momento que los trabajadores se crucen los unos con los otros, es decir, si el primer turno, voy a poner un ejemplo, si el primer turno arrancó a las 6 de la mañana y se va a las 2 de la tarde para completar las 8 horas, que el otro comience no a las 2, sino a las 2:30, para evitar que las personas que salgan se encuentren con las que lleguen. Entonces, dar esa media hora, digamos, como de espacio para que los que vayan ingresando no se vayan a encontrar con los que van saliendo. Esa es la idea. Lo mismo tiene que ver de pronto con el espaciamiento dentro de las mismas instalaciones de la empresa. Es importante determinar, aunque se supone que si una empresa tiene sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues ya debe conocer esta información. Trabajadores que tengan alteraciones o enfermedades cardiovasculares, trabajadores que tienen problemas de hipertensión arterial, así estén en tratamiento, trabajadores que tienen problemas de diabetes o azúcar alta, así estén en tratamiento, trabajadores que hayan tenido diagnósticos de cáncer y que estén en tratamiento, trabajadores que tengan alteraciones o problemas respiratorios de cualquier categoría, rinitis, asma, bueno, cualquier otra enfermedad respiratoria, trabajadores que tengan dislipidemias, obesidad o enfermedades autoinmunes, trabajadores con enfermedades hepáticas que sean de carácter crónico, pulmonares, renales o que estén inmunodeprimidos de pronto por el consumo de algunos medicamentos, trabajadoras en estado de embarazo, trabajadores de 60 años y especialmente si tienen algunas de las patologías anteriormente mencionadas. Esos son trabajadores a los cuales hay que hacerle un tratamiento especial a efecto de evitar que su contacto accidental con las demás personas dentro de la empresa o incluso fuera de ellas puede llegar a afectarles. Procesos de aseo y desinfección en los puestos de trabajo. Frente a este tema, entonces, existen algunos mitos.
Entonces, que yo tengo que utilizar hipoclorito al 10% para que eso realmente sirva. Que es que tengo que utilizar alcohol al 70% para poder hacer una desinfección. Frente a eso, pues el Ministerio de Salud ha sido muy claro y ha establecido que una desinfección efectiva puede hacerse utilizando solamente agua y jabón. Está comprobado que el uso de agua y jabón es efectivo para poder establecer un sistema de desinfección. Claro, si usted quiere utilizar el alcohol glicerinado para bañarse las manos después de que se las lava con jabón, magnífico. Solo que debe tener cuidado porque el alcohol es un solvente que puede en un momento determinado causar algún tipo de reacción en la piel de las personas. Ya hemos visto algunos casos. Lo mismo si van a utilizar otro tipo de sustancias. De hecho, el Ministerio de Salud emitió hace unos 20 días, un mes, un documento técnico científico en el cual desaprueba la utilización de las famosas cabinas de aspersión para lo que es la desinfección de las personas, concluyendo que no existe ninguna evidencia técnico o científica que compruebe que la desinfección a través de las cabinas pueda causar más beneficios que incluso puede causar efectos secundarios. Yo he visto cabinas de ozono, de luz ultravioleta, de amonio cuaternario, de hipoclorito de sodio, de agua con jabón, bueno, una serie de cosas que deben ser manejadas de una manera demasiado minuciosa y muy cuidadosa. El ministerio lo que está diciendo es que no existe evidencia de que eso sirva para algo. No está diciendo que eso vaya a tener de pronto algún efecto adverso, pero es que, ¿qué puede uno pensar si a los ojos a usted le caen partículas de hipoclorito de sodio o si a usted le caen partículas de amonio cuaternario? Pues sencillamente que no podrán llegar a tener algún tipo de reacción. Perdón un segundo. Adriana. Bien, eso en cuanto a las células. Eso en cuanto a procesos de aseo y desinfección de los puestos de trabajo. Bien, en algunas empresas, pues también, por ejemplo, lo que han hecho es, con los mismos desinfectantes que han utilizado toda la vida, hacer jornadas de limpieza más frecuentes. Que si antes las hacían una vez a la semana, ahora la hagan todos los días, o si es posible, varias veces al día. Por ejemplo, hay sitios en donde se debe hacer con muchísima frecuencia, como es el caso de los servicios sanitarios, como es el caso de las cafeterías, donde en algún momento o por alguna razón se pueden encontrar varias personas en un mismo instante. Entonces, por eso es importante que en ese tipo de espacios se hagan protocolos de desinfección mucho más frecuentes y más rigurosos. Algunas empresas, por ejemplo, utilizan los famosos tapetes desinfectantes. Son otros elementos que, digamos, cuya efectividad no está debidamente comprobada, pero que si da alguna sensación de seguridad, pues pueden ser utilizados. Las normas de bioseguridad o las guías de bioseguridad, mejor, dicen es que el calzado, pues hay que de alguna manera desinfectarlo y para ello es suficiente con agua y jabón. Pero si usted quiere utilizar el tapete de ese que cada rato tiene que echarle hipoclorito, pues eso no está mal, a menos que eso le pueda causar alguna situación de riesgo a la empresa o a su proceso productivo. Hay actividades económicas que son bastante sensibles en cuanto a la presencia de personas, incluso de la misma empresa. Y aquí me voy, por ejemplo, al caso de las granjas de pollos. En las granjas de pollos, para usted poder ingresar a un galpón, eso tiene que bañarse, ponerse un traje, echarse una cantidad de sustancias encima para evitar que haya alguna contaminación cruzada con los animales, porque una vez que un animal de esos adquiere una bacteria o un virus, esos se mueren, son miles, y eso es en cuestión de horas. Entonces, así, de esa misma manera,
pues aquí tenemos que, en algunos casos, extremar algunas medidas a efecto de poder garantizar que no vaya a haber contaminación de ninguna naturaleza. Bien, entonces si vamos, nos devolvimos y ahora vamos para el sector transporte. Ya estamos hablando de comportamiento. Procesos de aseo y desinfección de puestos de trabajo. Bien, entonces queda abierto la discusión para que ustedes también, frente a este tema, yo sé que va a haber varias preguntas. Distribución de los puestos, conservando obviamente las distancias y los procesos. Un tema que es importante también es cómo establecer unas comunicaciones internas y externas que no dificulten los procesos y que no desinformen a las personas. Con el uso de las redes sociales, pues es mucho lo que se dice que en muchas ocasiones no tiene asiento ni de tipo científico, ni de tipo jurídico, ni de ninguna naturaleza. Entonces, lo importante aquí es, cada vez que nosotros necesitemos tener información que debamos divulgar, que creamos que es importante, vayamos a la fuente. Busquen, por favor, páginas de internet como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud o a través de la Secretaría de Salud de su propio municipio. No le dé fe ni credibilidad a lo que se rumora, que es que el virus no existe, que esto es una cuestión meramente económica y política, que esto por aquí, que esto por allí, que hay una situación que se está presentando en este momento, y es que si hace más o menos mes y medio, 2 meses, estábamos bregando por conseguir protección respiratoria o los famosos tapabocas, en ese momento era muy difícil, pero hoy es al contrario. Muchas personas pues están encontrando en la fabricación de este tipo de elementos pues un medio de sobrevivencia y eso no está mal. Lo que puede estar mal es la forma, el tipo de materiales que se utiliza y frente a los tapabocas específicamente hay 2 elementos y 2 aspectos que son muy importantes, independientemente de la marca, del costo, perdón, de si trae diseño, si no lo trae, y es la efectividad de la filtración. Uno tiene que ver con el material con el cual está fabricado. Y aquí vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar tapabocas de tela de algodón, vamos a encontrar tapabocas de tela antifluidos, vamos a encontrar tapabocas de una, de dos capas, vamos a encontrar tapabocas de 3 capas, como es el caso de los N95, vamos a encontrar respiradores de silicona con 2 filtros, uno a cada lado, eso que queda uno como si uno fuera un astronauta, y de ahí para adelante lo que ustedes se quieran imaginar. Pues una de las preguntas es, bueno, de todos esos, ¿cuál es el más efectivo? Pues es que eso sí, como el cuento, depende de la exposición que tenga la persona frente al riesgo. Si yo soy una persona que voy a estar seguro de que voy a estar expuesto frente a otras personas que ya están confirmados con COVID, pues yo tengo que utilizar la máxima protección, que en este caso se la dan elementos como por ejemplo los respiradores N95. Pero si yo soy un simple ciudadano que de pronto tengo que salir a la calle a hacer alguna diligencia, pero no voy a tener contacto con personas que estén confirmadas con COVID-19, pues no tengo necesidad de ese tipo de elementos. Puedo conseguir una mascarilla quirúrgica. Eso sí viene el segundo aspecto, y es que no se la debe colocar ni por debajo de la nariz, ni en la barbilla, ni en la frente, sino que tiene que colocársela para que desde el tabique pueda hacer toda una protección hasta la parte del mentón o la barbilla y evitar que a los lados le queden espacios. Entonces, ese elemento de protección para que sea efectivo, primero tiene que ser pues un material que a mí me dé la garantía y la confianza de que no se me va a pasar el virus a través del material, como puede llegar a pasar con los famosos tapabocas de tela de algodón. Y lo segundo es que los bordes del elemento me tienen que hacer contacto con la piel
alrededor de la nariz, la parte baja de los ojos, las mejillas, hasta la barbilla o lo que conocemos como el mentón. Si ese elemento independiente, vuelvo y le digo, del precio, independiente de si tiene diseño o no, lo que sea, si viene de amarrar o viene con cauchitos, si viene, independiente de eso, cumple con esos dos aspectos, pues es un elemento en el cual yo puedo confiar que me va a servir para tener una contención y una protección adecuada frente al elemento. Ahora bien, yo puedo comprar el mejor elemento que existe en el mundo, pero si yo lo uso en el cuello, o me lo coloco en la frente, o lo dejo suelto, o me lo pongo por debajo de la nariz, pues no estoy haciendo nada. Ahí lo que hice fue un gasto de dinero innecesario. Entonces, tanto el elemento como tal, como la forma de utilizarlo, eso es muy importante. Si vamos a utilizar mascarillas, por ejemplo, quirúrgicas, pues todos sabemos y nos lo han dicho y nos lo han repetido por los medios de comunicación, que esas mascarillas tienen una vida útil de 6 horas. Quiere decir que en un turno de trabajo yo tengo que utilizar por lo menos 2. ¿Sí? Ahora bien, cuestión de costos. ¿Cuánto puede costar una mascarilla de esas de antifluido? Yo he visto que cobran hasta 3, 4 mil pesos y no es más. Y pues uno también tiene que mirar el bolsillo, porque si va a utilizar 2 mascarillas de esas al día, pues quiere decir que en la semana puede fácilmente estar gastando 30, 40 mil pesos. Y en el mes pues ya estamos hablando de 60 mil pesos. Entonces también hay que mirar la cuestión del costo. El otro tema que tiene que ver con esto es el impacto ambiental que se está generando por el uso de las mascarillas, las famosas mascarillas desechables. Si yo utilizo mascarilla desechable y tengo que utilizar una por la mañana y la otra por la tarde, pues estoy utilizando ya 2. Quiere decir que a la semana ya son 10. Y si son 10 personas en la empresa, estamos hablando de 100 desechos de mascarillas. En este momento hay una alerta amarilla por parte de todos los organismos relacionados con la parte ambiental por la forma tan, ¿qué diría yo?, artesanal en que se está haciendo la disposición de esas mascarillas. Es más, muchas de las personas que realizan recolecciones de basura, incluso que trabajan allá en los rellenos sanitarios, están recuperando esas mascarillas, las lavan y vuelven y las llevan al mercado. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese caso? Pues muy sencillo, cada vez que usted deseche una mascarilla, coja unas tijeras, rómpala y luego sí deposítela a un sitio especial para eso, no la bote con el resto de la basura. Las organizaciones de medio ambiente recomiendan que las bolsas, que el color de las bolsas en las que se debe depositar este tipo de desechos es de color negro y que no se debe revolver con otros materiales de desecho como son las bolsas grises, verdes o azules. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Hablábamos del proceso de comunicación interna y externa, y es que tratemos en lo posible de obtener información de fuentes fidedignas, no necesariamente de los noticieros, de lo que digan las redes sociales, sino vayamos a la fuente, páginas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud local o el Instituto Nacional de Salud. Fuentes tenemos muchas. Incluso Positiva tiene una página que es www.posipedia.co, en donde pueden obtener información respecto del tema, y es información confiable. Ese plan de comunicaciones tiene que estar actualizado, tiene que socializarse y evidenciarse de alguna manera de que las personas que laboran en la empresa están recibiendo la información como debe ser, generar ese tipo de evidencias, entonces dejar registros fotográficos, por ejemplo. Entonces yo monto una cartelera, ahí coloco los temas, lo que yo he podido bajar de algunas páginas de, vuelvo y repito, confiables, y le tomo una fotografía y esa es la evidencia de que yo estoy haciendo la divulgación. O en algunos casos, si mis empleados o mis trabajadores cuentan cada uno con un terminal o de computador, o cuentan con un
dispositivo de comunicación móvil, un celular, entonces yo le puedo estar enviando por el WhatsApp o por cualquier otro medio de redes sociales información, pero que sea confiable. Y esa información y esos pantallazos pueden servir de evidencia de que el empleador está realizando su proceso de comunicación interna adecuadamente. Este tema del comportamiento es quizá uno de los más importantes, si no el más importante, que tiene que ver con el tema de prevención. Y es cómo es que nosotros como seres humanos estamos abordando la situación de pandemia. Para ello hay que hacer unos procesos, por ejemplo, de inducción y reinducción, contarle a las personas qué es el COVID-19, qué es coronavirus, cómo se puede transmitir, cuáles son las medidas de prevención, todo ese tipo de cosas, porque no podemos asumir que porque lo dicen por televisión, radio, prensa escrita, hablada y redes sociales, entonces todo el mundo ya lo sabe. Créanme que existe todavía mucha desinformación frente al tema. Y para ello es importante que nosotros hagamos un proceso de inducción y reinducción. Nosotros en Positiva estamos realizando diariamente 3 webinares en diferentes temas, muchos de ellos relacionados con COVID-19, al cual nuestras empresas afiliadas pueden acceder gratuitamente. Simplemente es ingresar a una plataforma y escuchar la información que no lleva más de 1 hora. Los webinares son de máximo 1 hora y se dedican entre 3 y 4 al día. Entonces, hay muchas opciones para que las personas puedan, de alguna manera, informarse adecuadamente frente a temas de COVID-19. Procesos de formación y capacitación. En el caso de que tenga contratistas, pues incluir la exigencia de su respectivo protocolo y pues de los permisos de trabajo en caso de que vayan a realizar actividades de alto riesgo. El uso de los elementos de protección personal de acuerdo con la exposición a riesgos. A mí me causa curiosidad que a veces he visto en almacenes personas con trajes tipo Tyvek, guantes, fuera de eso entonces tapabocas y encima de eso entonces tienen gafas y encima de las gafas tienen careta. Y entonces uno dice, bueno, ¿será que están atendiendo personas COVID? Bueno, no sé. Es importante de todas maneras, pues no es, aquí el asunto no es para mostrar una parafernalia, sino tener unos elementos que sean adecuados frente al mismo riesgo de exposición que tengan las personas. Y en algunos casos ve uno todo lo contrario, personas que sí están expuestas, que tienen contacto estrecho con personas sospechosas o con personas confirmadas y solamente tienen una mascarillita quirúrgica y no tienen nada más. Protocolo de comportamiento de áreas comunes, entonces, ¿cómo es la utilización de los baños, los sitios de concentración en la empresa? Si van a tomar las 11, entonces que no se vayan todos a las 9 de la mañana a tomar las 11, sino que unos salgan faltando un cuarto para las 9, los otros a las 9 de la mañana y los otros a las 9 y cuarto. ¿Sí? Y que cada vez que salga un grupo se haga un proceso de desinfección de las mesas y de todo ese tipo de elementos que se han utilizado allá en la cafetería. Lo mismo en los baños. Hacer toda una programación de desinfección y pues entre más frecuencia tenga el uso de los baños, obviamente tendrá que tener mayor frecuencia de desinfección. ¿Sí? En algunos casos, sí es preferible pues que cada persona tenga un frasquito de alcohol glicerinado, que eso ya se consigue en el mercado, hace un mes y medio no se conseguían, pero ya se está consiguiendo. Incluso el solo alcohol le sirve como para que se haga una refregadita en las manos cada vez que entre y salga del baño, y así garantizar de alguna forma que no va a haber contacto. Muy importante, aun cuando el empleador no tiene como esa jurisdicción y ese ámbito de poder controlar lo que hace el trabajador una vez viene de la casa o sale para la casa en las horas de la tarde cuando ya termina su jornada, sí es importante hacerle algunas advertencias, ¿sí? Yo sé que no es posible que el empleador una vez que salga el trabajador se vaya detrás a ver si va para la casa o si es que se va a jugar fútbol o se va a jugar billar o si es que se va a encontrar con unos amigos, bueno, en fin.
Pero sí advertirle al trabajador que una vez que termine su jornada, lo más recomendable es que se dirija a su lugar de vivienda y que tenga también ciertos protocolos al ingreso y a la salida del trabajador desde su casa. Entonces, que cuando salga de la vivienda en las horas de la mañana para cumplir su turno de trabajo, pues esté atento a las condiciones del clima, a las indicaciones de las autoridades frente al transporte, restricciones de movilidad, etcétera. En ciudades como Ibagué, por ejemplo, existe el famoso pico y cédula. Y créanmelo, el pico y cédula se cumple porque se cumple. Ya aquí cerca de mi casa he visto casos de personas que han salido sin tener pico y cédula y han sido sancionados y la multa está por el salario mínimo y nadie tiene en este momento alrededor de 900.000 pesos en el bolsillo para darse el lujo de pagar una multa de ese calibre. Y no se la rebajan y eso queda uno registrado. Bueno, eso es toda una cantidad de problemas a raíz o de salir en momentos o en días que no le corresponda, salvo que sea por fuerza mayor o caso fortuito, o que salgan sin la debida protección. Mucho cuidado con eso también, si en su municipio existen ese tipo de restricciones. Hablen con la Secretaría de Salud, con la alcaldía, pregúntele cuáles son las restricciones que los habitantes del municipio deben tener en cuenta para en caso de que tengan que salir a hacer alguna diligencia a la calle. Restringir las visitas familiares de amigos, principalmente si alguno de ellos presenta algún tipo de cuadro respiratorio. No ir a visitar la suegra ni la mamá si uno ha tenido gripa o ha tenido algún tipo de cuadro, porque las personas mayores de 60 años son personas vulnerables, ya lo vimos anteriormente. Evitar saludar con besos, abrazos e incluso, si es posible, no dar la mano, porque por la mano se transmiten muchos microorganismos, sobre todo si yo recibo herramientas, dinero, o si yo tengo contacto con aquellos elementos que son de uso público, como son las manecillas de las puertas, las barandas de los carros, bueno, y otro tipo de elementos que uno se puede, los botones de los ascensores y otro tipo de elementos que uno se puede encontrar en la calle. Ya si la persona extrema las medidas, pues puede llevarse un dispensadorcito de 200 centímetros cúbicos o menos en la mano para que cada vez que vaya a tener contacto con algún elemento de eso, pues pueda rociarlo primero o lavarse las manos con esta sustancia una vez haya tenido contacto con algún elemento de este uso. Utilizar tapabocas, yo diría que no solamente en lugares cerrados, sino en todos los sitios. Desde que usted salga de su casa hasta que regrese, lo más recomendable es haga o no haga contacto con las demás personas, llevar su respirador. Algunos científicos dicen, y aquí replico lo que he escuchado, que el virus no se queda en el aire, sino que por su tamaño y peso puede decantar al piso, pero hay otros que establecen que, por el contrario, el virus puede permanecer un periodo de tiempo en el aire en razón a que son partículas que tienen una densidad menor que la del aire. Entonces, sea por una cosa o sea por la otra, lo mejor es yo me voy con mi elemento de protección para evitar ya sea el contacto accidental en cualquiera de las ocasiones en las cuales yo tengo que tener este contacto con otras personas. Mantener la distancia mínima de 2 metros entre personas, sobre todo si estoy en transporte público, en sitios de aglomeración que ya están autorizados, como el caso de los supermercados, bancos, algunos locales comerciales y otros. Promover, digamos, el uso de transporte particular. Y cuando me refiero a particular, pues no necesariamente tiene que ser un automóvil ni una camioneta, puede ser en su bicicleta, en su motocicleta, ¿cierto? Pero obviamente que con las medidas de bioseguridad, que es la limpieza de los manubrios, todo ese tipo de cosas para evitar los contactos. Incentivar la movilidad en transportes alternativos de uso individual, lo que estábamos hablando de bicicleta y motocicleta. En caso de transporte público, porque pues habrá personas que no se pueden desplazar por sus propios medios, sino que tienen que hacerlo en el transporte público, pues importante que de pronto puedan contar con gel antibacterial o alcohol al 70%, ese que vale 4.000, 5.000 pesos la botella,
después de haber tenido contacto con pasamanos, con personas, con paredes, con superficies que pudieron haber sido también esto, haber tenido contacto con otras personas. Finalmente, pues hacer ajustes de los protocolos de ingreso de las personas, como la desinfección de los zapatos, la identificación de los síntomas de las personas una vez que ingresan o salen de la empresa, la observación de esas personas que tengan, digamos, algunos síntomas que no necesariamente estén asociados a COVID, pero que sean enfermedades de carácter crónico, que ya las vimos cuáles son. Y si de pronto son personas que ya puedan tener susceptibilidades mayores, entonces recomendarles el aislamiento en casa mientras que pasamos el famoso pico al cual, de acuerdo con los científicos y las autoridades competentes de salud, apenas estamos empezando a llegar, que no hemos llegado al máximo pico. Al regresar a la vivienda, entonces la persona retirarse los zapatos y limpiarlos, lavar las manos o en lo posible bañarse todo el cuerpo, la ropa entonces quitársela y echarla en una caneca o en un sitio aparte de la ropa normal que se quitan los demás integrantes de la familia. Mantener, digamos, separado lo que son calzado y esas cosas, guardar adecuadamente las mascarillas. En algunos casos, si usted quiere coger, por ejemplo, alcohol y rociarle al elemento de protección antes de guardarlo, pues entonces lo guarda en una bolsita, en un sitio aparte donde no se vaya a confundir con otro tipo de elementos de la casa. Y si hay alguna persona que tenga algún síntoma relacionado con alguna enfermedad respiratoria, pues mantenerlo aislado mientras que pasa todo este tema del pico más alto. Finalmente, en caso de que se llegue a presentar un caso sospechoso, pues la empresa nuevamente les comento, debe reportar a la autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de Salud Municipal, que la persona pueda hacer su aislamiento preventivo por los siguientes 14 días en casa, mientras que se define si le toman la prueba o no. En caso de que la persona salga positiva, entonces hay que hacer un reporte a la respectiva administradora de riesgos laborales. Recuerden que de acuerdo con el decreto 538, es enfermedad laboral por COVID-19 la que se produzca exclusivamente en trabajadores de las entidades de salud que estén directamente relacionados con la atención de pacientes COVID. Para todos los demás, en caso de que haya una posible contaminación intralaboral, se determinaría no como una enfermedad laboral, sino inicialmente como un accidente de trabajo. Recuerden que de todas maneras las personas no solamente laboran en la empresa, sino que además tienen otros ámbitos donde se desarrollan sus actividades. Entonces la persona puede salir de la empresa y pasar por el supermercado a comprar algo que necesita para la casa, o en razón a su cercanía puede pronto ir a visitar a un familiar, o puede estar tomando el transporte público, y en cualquiera de esos otros ámbitos la persona también es susceptible de poderse contaminar. Por eso es importante establecer esos controles a efecto de tener un sello en la entrada de la puerta de la empresa que evite que esa contaminación que venga de la calle por cualquiera de los trabajadores pueda ser contenida con efectividad y eficiencia. Una vez que hayamos detectado un caso sospechoso, altamente sospechoso, o que haya sido confirmado, tenemos que iniciar un proceso de investigación de esa enfermedad, sea o no sea laboral. ¿Cuál es el objetivo de realizar este proceso de investigación a través del equipo investigador que establece la resolución 1401 de 2007? Determinar las causas bajo las cuales ocurrió ese evento y evitar que se vuelva a presentar. Esas investigaciones podrán ser requeridas por los funcionarios del Ministerio de Trabajo, los inspectores específicamente, y por lo tanto es importante que se realicen esas investigaciones dentro de los 15 días calendarios siguientes a la ocurrencia del hecho, tal como lo establece la resolución 1401 de 2007.
Bien, hasta ahí digamos el tema. Entonces, abrimos en este momento la sesión de preguntas para que por favor las puedan realizar teniendo en cuenta pues que tengan la pertinencia y que además de eso pues sean preguntas muy breves. Muchas gracias. Don Juan Carlos, tenemos la siguiente pregunta. Sí. La señora Lina Romero pregunta, ¿dónde se radican los protocolos? Bueno, de acuerdo con la resolución 666, los protocolos se deben radicar en la dependencia de la alcaldía municipal donde la empresa desarrolle actividades. Para el caso del sector construcción, como lo comenté, es el único caso en el cual es obligatorio que antes de presentarlo a la alcaldía o al Ministerio de Vivienda, como lo establece dicha resolución, deba presentarlo previamente a la administradora de riesgos laborales. Pero si su actividad económica o un cliente o cualquier otra autoridad le exige que para la presentación de su protocolo debe tener un concepto o un certificado de la ARL, con muchísimo gusto, simplemente me escriben a mi correo, me envían el protocolo que hayan elaborado y nosotros le hacemos una revisión y le damos un concepto. Ese es lo que, como lo estamos manejando nosotros. Solo en esos casos en que sea absolutamente necesario. Porque es que tenemos 8.700 empresas afiliadas en el Tolima y pues no tendríamos capacidad de revisión de 8.700 protocolos. Entonces, sí les pedimos el favor de que en eso, pues si solamente es absolutamente necesario, puedan realizar la solicitud. Ahora también puede ser que de pronto la empresa diga, no, pero es que yo no tengo ni idea, pues a mí me explicaron allá en una capacitación que hicieron, pero yo sigo con dudas y con inquietudes de cómo elaborar el protocolo. Para este caso, entonces, Positiva, de acuerdo con la alianza que ha hecho con la Cámara de Comercio, nosotros estamos prestando asesoría y asistencia técnica a través de nuestros profesionales. Sencillamente me escriben a mi correo es juan.penagos@positiva.gov.co y me solicitan la asesoría y nosotros con muchísimo gusto dispondremos de un profesional para que se contacte con la empresa, le asesore acerca de cuáles son los pasos para la elaboración de su protocolo y finalmente si requiere la revisión y la certificación para efectos de presentarlo a la autoridad competente, con muchísimo gusto también lo podemos hacer. Este beneficio no es solamente para las empresas afiliadas a Positiva, sino para todas las empresas que tengan algún tipo de relación comercial con la Cámara de Comercio, entonces las empresas afiliadas o las empresas registradas. Espero con ello haber contestado su pregunta. Listo, don Juan Carlos. Hay otra persona. Bueno, dice, Lina Romero pregunta, para un consultorio médico particular, ¿cuál es el protocolo? Pues la verdad, discúlpeme que le diga esto, pero no debería estar preguntándolo ahora porque se supone que todas las instituciones prestadoras de algún tipo de servicios de salud ya deben tener protocolos. Y fíjense lo que decía la resolución 666, esta no aplica para el sector salud. ¿Y por qué no aplica por el sector salud? Porque resulta que se supone, partimos desde la, ¿cómo se llama? Desde la concepción de que cuando se crea una entidad de servicios de salud, ya implícitamente debe tener protocolos. Entonces, deben tener los protocolos para cualquier caso, dependiendo del tipo de servicios que presten, pero ya los deben tener. Bueno, Lorena Camacho pregunta, en otras capacitaciones han dicho que la bolsa para desechar los tapabocas debe ser color rojo. ¿Tiene algún material de apoyo para la utilización de la bolsa y su función? ¿En qué plataformas se ven los webinars de Positiva? Bueno, hay como varias preguntas en una sola. Bueno, Cuando entonces, un colaborador tiene... Bueno, empecemos ya, con la primera, el color de la bolsa.
Me disculpa en este momento porque no me sé el número del decreto, pero si usted quiere, por favor, hágame la consulta al correo juan.penagos@positiva.gov.co, en donde se establece y es ahorita del 2019, que los desechos relacionados con tapabocas y todos los materiales biológicos de coronavirus se deben depositar en una bolsa de color negro. Las bolsas de color rojo aplican para todo lo que son residuos biológicos relacionados con prestación de servicios de salud, de IPS. Entonces, por favor, me escribe al correo y con muchísimo gusto yo le envío, incluso le puedo pegar la resolución en la cual se establece cuál es el color destinado para este tipo de elementos. Listo. Esta misma persona hace la siguiente pregunta. Cuando un colaborador tiene síntomas y sale a hacer su aislamiento, que es de 14 días, ¿este se debe reportar? ¿Este periodo será incapacidad? Si se prorroga, ¿qué pasa? En primer lugar, recuerden que es un aislamiento preventivo. Es decir, que en ese momento todavía no existe un diagnóstico. Como no hay diagnóstico, no hay incapacidad. Por lo tanto, ni las EPS ni las ARLs le van a cubrir ese periodo que la persona no esté laborando. El gobierno pues no ha reglamentado este tema, pero tácitamente se entiende que esos días también deben ser cubiertos por el empleador. Eso en primera medida. Los 14 días, digamos que son a efecto de poder verificar que la persona a ese término pueda presentar algún tipo de sintomatología. Pero lo ideal es que una vez que la persona tenga 3 o 4 síntomas de los 7 u 8, si ya tiene la mitad y por ejemplo, hay uno que es inequívoco, que es el tema de la fiebre. Porque una persona que estornude no necesariamente tiene que tener COVID. Puede ser un cuadro respiratorio simple. ¿Sí? Una persona puede llegar a tener dolor de garganta y puede ser un cuadro simple. Pero una persona que tenga dolor de cabeza, malestar, que tenga tos seca, que tenga... No me abra toda la puerta, hágame el favor. Que tenga tos seca, que tenga cuadro febril de varios días, por ejemplo, que tenga dificultad respiratoria, que tenga desaliento, que haya tenido diarrea, pues es una persona que yo ya consideraría que tiene algún grado moderado de sospecha de COVID. Ahí sí. Pero una persona que tenga simplemente un estornudo, no necesariamente, un dolor de garganta, no necesariamente. Ahora bien, una persona puede presentar fiebre también por algún tipo de infección que no necesariamente tiene que ver con COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que una vez que la persona entre a su periodo de aislamiento, pues se le pueda en ese mismo periodo realizar las pruebas clínicas para que en un término lo más rápido posible, para que en un término lo más rápido posible pueda tener una confirmación de positivo o de negativo frente al COVID-19. No necesariamente va a tener que esperar los 14 días. Puede ser que el resultado se le den a los 2 o 3 días. Y si es una persona cuyos síntomas son simples y al segundo o al tercer día les sale que la prueba es negativa, pues es una persona que ya se puede reincorporar al trabajo. No tiene que necesariamente esperar los 14 días. Siguiente. Listo. ¿En qué plataforma se ven los webinars? www.positivatravesía.co www.positivatravesía.co. Listo. Lina Romero pregunta, ¿quién firma el protocolo? ¿Deberán ser las SST o el encargado del sistema? La norma no establece que los protocolos estén firmados. Sin embargo,
digamos que aquí aplica más es el control documental que la empresa tenga para toda la documentación del sistema de gestión. Entonces, si es una empresa que tiene sistema de gestión en donde tiene otros procedimientos, otros procesos, otro tipo de documentación, pues si la empresa ha definido que la documentación del sistema debe ir firmada, pues entonces deberá ir firmado. Pero si la empresa no tiene definido que el protocolo debe ir firmado, no es necesario. Bueno, señor Brian Gómez, ¿cuál es el protocolo para los almacenes del sector textil? Aquel que le aplica al sector comercio en general, que vimos que era el de la resolución. Permítame un segundo. El de la resolución. Oh, por Dios. 749, no. Permítame un segundo, ya le digo que es que aquí tengo. Ya había cerrado la presentación, es que tú no me las aprendido, no me las he aprendido todavía de memoria. El sector comercio. A menos que exista una resolución que sea específica para esa actividad económica, entonces tendrá que hacerlo. Resolución 739, ingeniero. Ay, muchas gracias. Esa, resolución 739 del 9 de mayo. Si no está dentro de esas actividades, entonces, en términos generales, tendrá que utilizar la 666, que es la guía y en la cual se basaron todos los demás protocolos de ahí en adelante. Listo. Carolina Romero dice, no fui muy clara con la pregunta del consultorio. Pregunto que cuál era la normatividad o la resolución, ya que el sector salud se maneja diferente con relación a los ítems establecidos en la resolución 666. Bueno, hay una resolución que es del año 2018 que establece cuáles son los criterios mínimos para que una IPS pueda prestar servicios de salud, pero el número realmente en este momento no me acuerdo. Entonces, que si me puede escribir al correo, con mucho gusto yo se la busco y se la puedo compartir. Yo recuerdo que había una del año 90 que era la resolución, el decreto 4445, que definía esos criterios mínimos, pero esa ya fue derogada por una del año 2018, pero cuyo nombre en este momento lamentablemente, y me da pena decirlo, pero no recuerdo. Entonces, si me escribe a juan.penagos@positiva.gov.co, con muchísimo gusto yo le puedo compartir esa información. Don Juan Carlos, Lorena Camacho dice, escuché que dijo que los colaboradores de la empresa tienen posibilidad de reportar su estado de salud o síntomas en una encuesta de Positiva. ¿Me pueden enviar la página para tener presentes? Con mucho gusto, www.alista.gov.co, que es el mismo portal a través del cual las empresas pueden administrar todo su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si tiene dudas sobre cómo realizar el registro en la página y cómo utilizarla, también puede escribirme a mi correo juan.penagos@positiva.gov.co y con mucho gusto yo le asigno una asesora para que le oriente frente al tema de cómo utilizar el aplicativo Alista. Lady Rodríguez pregunta, ¿es diferente el manejo de protocolos cuando se atiende al cliente, entre paréntesis, en la puerta, que no se deja ingresar al establecimiento? Por supuesto, y cada empresa debe adaptar la guía de esta resolución 666 o la que le corresponda de acuerdo con la resolución, de acuerdo con sus propias necesidades.
La idea es que en lo posible las personas que son clientes no tengan necesidad de ingresar al establecimiento si es comercial. Pero habrá algunos casos en que las personas, por ejemplo, que no es un establecimiento comercial solamente, sino que, por ejemplo, también tenga otros servicios como reparación, mantenimiento, instalaciones o cosas así, en que la persona no solamente puede hacer su ejercicio de relación comercial desde afuera, sino que necesita ingresar a ver algo, por ejemplo, a una ferretería. Mire, yo necesito una estructura en U de 5 pulgadas. Sí, la tenemos así, 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 no, pues venga, yo la miro. ¿Sí? Salvo en esos casos, la idea es que la persona no tenga que hacer ningún tipo de ingreso a la empresa. Y si lo tiene que hacer, entonces la empresa debe tener un protocolo. Por ejemplo, que al ingreso de la persona se le exija que tenga tapabocas y que lo esté utilizando adecuadamente, que se limpie los pies antes de entrar y que, por ejemplo, utilice algún tipo de sustancia para lavarse las manos, tanto al ingreso de la persona como cuando ésta se retira del establecimiento. Listo, don Juan Carlos. Desde el Facebook Live hacen esta pregunta. La empresa, ¿cómo se debería coordinar la elaboración de los protocolos, ya que se debe tener el apoyo de la ARL? Caso puntual nuestro, somos un Ecotel de Melgar y estamos afiliados a Positiva. ¿Cómo sería este apoyo para la elaboración de los protocolos? Como les comenté anteriormente, entonces ustedes pueden hacer la solicitud a mi correo electrónico que es juan.penagos@positiva.gov.co. Y en el caso de las empresas que estén afiliadas a otras ARL, lo pueden hacer por su respectiva ARL o con mucho gusto nosotros también lo podemos hacer. No hay ningún inconveniente. Ana Prada nos pregunta, ¿los protocolos deben de llevar un lugar o suscripción de la señalética? No sé si de pronto me corrige. No, no me es clara la pregunta, qué pena. La siguiente, Luz Ángela haga pregunta. Manejo de aire ventiladores en clima cálido para habitaciones de hotel. Asumo que pregunta es cómo se hace el manejo de este tipo de elementos para las habitaciones. Entiendo que aire acondicionado. Sí, don Carlos, dice aires acondicionados y ventiladores en clima cálido. Allá. Para No, pues, habitaciones de hoteles. no, pues se pueden utilizar, eso no tiene ningún inconveniente, mientras que en la habitación donde esté utilizando el aire acondicionado no hayan, pues decir, número de personas más de 5 o número de personas que pertenezcan a diferentes familias o diferentes sitios. O sea, cuando es una familia, cuando es una pareja o cuando es una familia, pues si se la comparten en la casa, pues así mismo la pueden compartir en el hotel. Pero ya cuando se conglomera esa familia con otras personas, entonces ahí es cuando se puede presentar la contaminación cruzada. Si son los mismos 5 miembros de la familia que vienen de la casa y van al hotel, eso no tiene ningún inconveniente. Se puede utilizar el ventilador, se puede utilizar el aire acondicionado. En donde sí no lo pueden utilizar es cuando hagan algún tipo digamos, de reunión en donde se comparezcan o se aglomeren personas que vengan de diferentes sitios. Es más, las reuniones, digamos que para más de 10, creo que es de 10 personas, bueno, eso es aquí en Ibagué, pero cada alcaldía puede legislar frente a las restricciones que se deben tener frente a las actividades masivas. La idea es que no se tengan aglomeraciones
y que menos se utilicen, digamos, este tipo de elementos, pues por el riesgo que se corre de que se pueda esparcir en el aire la contaminación. Listo, Juan Carlos, no tenemos más preguntas a través. Bueno, entonces me gustaría que de pronto alguno de los compañeros del comité local que estén presentes en esta videoconferencia pues pueda hacer algún comentario. Doctor Juan Carlos, muy buenas tardes a los demás participantes. Muchísimas gracias por su exposición. Considero que ha quedado muy claro. De todas maneras, la idea es que si alguno de los participantes tiene alguna inquietud, con mucho gusto como Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, estamos en disposición de colaborar. Muchas gracias por su participación. Bueno, Sí, muy buenas tardes. Ah, bueno. Hola, Bueno, Gil, muy doctor bien. Juan Carlos. Buenas tardes. Bien, Gil, me alegra mucho que haya estado. Gracias, mi doctor. No, muy contento con todo el mensaje que tú has mandado a todos los compañeros y todos los integrantes del comité. Pues, excelentísimo, nos queda muy claro. Hay muchas cosas que nosotros no las teníamos bien claras, pero yo creo que aquí con los apuntes y todas esas cuestiones, pues podemos ya tener una idea más clara de lo que hay que hacer. Me gustaría, mi doctor, pues de todas maneras que todo esta, usted que la ha grabado y todas las vainas, pues la pudiera compartir con todos, ¿no? Sí, aquí le pedimos el favor a Lisset de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, que para nosotros siempre ha sido un aliado estratégico, que nos la pudiera de pronto dejarla en el... Yo no sé si en Zoom se pueda lo mismo que se hace en Microsoft Teams, que uno puede dejar grabada la presentación Sí, y don Juan Carlos, compartir después. esta queda grabada. Listo. Con el mismo ID, con el mismo número de identificación. Nosotros la publicamos luego en nuestro canal de YouTube. Cámara de Comercio del Sur Oriente del Perfecto. Tolima nos encuentran. Ah, perfecto. Entonces, para que cualquier persona de las que haya asistido pueda replicar esa misma información al interior de sus empresas. Mi doctor, no se puede enviar, pongamos que Cámara de Comercio nos lo enviara al Comité Local de Salud Ocupacional aquí en Chaparral. No sé, Lisset, ¿qué dice? Sí, señor. Esta apenas ya se quede publicada en nuestro canal de YouTube, queda ahí disponible con el link para ser remitida a cualquier persona. Igualmente, el Facebook Live queda ahí permanente en nuestra fanpage. Ah, listo. Me parece muy excelente la apreciación y todo. De todas maneras, mi doctor, muchas gracias para todos los participantes. Dios los bendiga y ahí estamos en la juguetona. Bueno, muchísimas gracias. Recordar que para el próximo jueves a las 4 de la tarde vamos a tener el tema de reactivación económica también para el sector comercio. Digamos que a grosso modo se habla de lo mismo, solo que ahí puntualizamos algunos apartes o algunos aspectos exclusivos para dicho sector. Y el próximo 23, que es el martes de hoy en 8 días, a las 4 de la tarde, entonces vamos a hacer una jornada especial para el sector caficultor de la zona de Chaparral, Planadas, bueno, todos sus alrededores. Así que entonces les agradezco difundir la información para que ellos puedan tener también acceso a esta información. Muy bien, mi doctor. Bueno, entonces no siendo más, damos por terminado este webinar. Agradecer a Positiva, al Comité Local de Chaparral, a todos los asistentes que se conectaron por Zoom, por Facebook Live. Recuerden estar ahí muy pendientes y conectados a la fanpage de la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima. Ahí encuentran
todos los decretos, actualizaciones, acciones, gestión y todas las capacitaciones que tenemos para el beneficio de sus empresas. Muchas gracias y recuerden que todas estas talleres y capacitaciones quedan colgados en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima. Gracias y feliz noche para todos. Bueno, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio, al comité y a todos los compañeros. Con muchísimo gusto para servirles. Bueno, muy buen día. Muchas gracias y buen día.